Vamos en esta oportunidad a abordar el tema del comerciante colectivo y vamos a referirnos de manera especial a las sociedades mercantiles. En primer término, vamos a tratar de definir qué se entiende por sociedad. El artículo 98 del Código de Comercio define el contrato de sociedad como aquel por el cual dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad. En la segunda parte de este artículo nos indica el legislador que la sociedad, una vez constituida, forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados. De acuerdo con esa definición, entonces, el tema de sociedades lo vamos a abordar desde dos ópticas. En un primer momento vamos a entender las sociedades desde el punto de vista del acto o negocio jurídico de constitución, es decir, todo lo que tiene que ver con el proceso de creación de las sociedades, cuáles son los elementos que caracterizan un contrato de sociedad. Y en un segundo momento vamos a ver la sociedad como el resultado de ese contrato, es decir, como la persona jurídica que se crea por razón del mismo. Pues bien, en lo que tiene que ver con el negocio constitutivo, se ha entendido siempre que el contrato de sociedad es un contrato caracterizado por que intervienen dos o más personas. Obviamente hay que hacer una salvedad, y es que a partir de la vigencia de la ley 1258 del 2008 que crea las sociedades por acciones simplificadas, las cuales pueden constituirse de manera unipersonal, en estos eventos es claro que el acto de constitución no será un contrato, sino que será un acto jurídico unilateral. Pero en los otros eventos, donde se requiere un número plural de socios, es claro que allí este contrato tiene una característica especial, y es que es un contrato de organización colectiva, es decir, es un contrato de asociación. Y esto tiene importancia en orden a mirar cómo se desenvuelven las relaciones entre los distintos asociados entre sí y estos con la sociedad. Como es un contrato de colaboración, es decir, no es un contrato de intercambio, se establecen relaciones no entre las partes, sino principalmente respecto de la sociedad. Es decir, si bien es cierto, hay una relación entre las partes, también se establece una relación con la sociedad que han creado. Y en ese orden de ideas debemos señalar que las obligaciones que adquieren los socios están dirigidas a la sociedad y no a los otros contratantes. Es decir, no hay obligaciones contrapuestas, sino armónicas, que buscan colaborar en la obtención de una finalidad común, que en este caso pues es la obtención de utilidades. Por eso se considera que el incumplimiento, la nulidad en la obligación de alguna de las partes no acarrea la disolución del contrato social, sino solo el vínculo de esa parte, salvo desde luego que la participación de ese asociado constituya el fin para el cual se creó la sociedad. En el contrato social, entonces, es donde se van a consignar los estatutos o las reglas que han de regir a la sociedad en el futuro. Su contenido debe entonces ajustarse a unas condiciones mínimas que establece para el común de las sociedades el artículo 110 del Código de Comercio. Ya para el caso de las sociedades por acciones simplificadas, la ley 258 también determina cuáles son las cláusulas o el contenido mínimo del contrato. Estas cláusulas son de obligatorio cumplimiento. Ahora, como un contrato pues requiere unos requisitos de existencia, que son los comunes a todo tipo de contrato. Esto es una voluntad manifestada, un consentimiento, un objeto y causa y unas solemnidades. Pero adicional a esos requerimientos comunes a todo contrato, las sociedades requieren básicamente la presencia de 4 elementos esenciales que le dan al contrato de sociedad su propia identidad. En primer término hablamos del ánimo de asociarse, es decir, que exista por parte de los asociados una verdadera voluntad de
aportarle a esa finalidad lucrativa de participar activa y decididamente en la obtención del fin común, a diferencia de otros esquemas asociativos donde no existe esta voluntad decidida de comprometerse, de participar activamente en el desarrollo de la empresa. El segundo elemento es el de la pluralidad de personas. En el caso de las sociedades, vamos a ver que en algunas se requiere un número mínimo de socios, como en el caso pues, de la sociedad anónima, que requiere mínimo 5 accionistas, o en el caso, por ejemplo, de la sociedad de responsabilidad limitada, que requiere un mínimo de 2. En la comandita se exige un mínimo de 2, uno de cada tipo societario, y en la SAS, la ley permite que sea unilateral o plurilateral, es decir, que intervenga un único accionista o varios accionistas. En el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, la ley limita el número máximo de socios a 25. En los otros esquemas societarios, en principio no hay límite para el número de socios, salvo en la comandita simple, que se aplica para los comanditarios la regla de la limitada. Bueno, adicional a eso debemos señalar que este requerimiento de una pluralidad de personas debe mantenerse durante toda la existencia de la sociedad, toda vez que si durante ella algunos de los accionistas se retira o por alguna razón se reduce el número mínimo o el número máximo de accionistas permitido por la ley, la sociedad entra en una causal de disolución y desde luego se le dan hasta 6 meses para que pueda conjurar o enervar esa causal. En tercer lugar están los aportes como otro elemento de la esencia, es decir, el aporte es fundamental para que pueda existir sociedad. Consiste básicamente en aquello que se pone en común. Es decir, la ley establece que los socios o accionistas deben poner alguna cosa, dar, es decir, transferir el dominio, de hacer algo como en el caso del socio industrial. Lo importante es que así se aporten bienes o se aporte trabajo, estos deben de ser apreciables en dinero. En un cuarto lugar tenemos como requisito de la esencia la participación de utilidades. Ese es el fin que lleva a los socios a asociarse. Bueno, y en último término tenemos las solemnidades. Como regla general, las sociedades se constituyen por escritura pública. La escritura pública es un documento que debe ser otorgado por los socios o accionistas ante un notario público. Hacemos clara excepción de la empresa unipersonal y de la sociedad por acciones simplificadas, que pueden constituirse por documento privado debidamente autenticado ante notarios, salvo que se aporten inmuebles, en cuyo caso requerirán igualmente la escritura pública. Ahora, estos son los requisitos de existencia. También tenemos los requisitos de validez. Ya sabemos que por tratarse de un contrato plurilateral o de colaboración, las consecuencias en caso de viciada la vinculación de uno de los socios es diferente. Es decir, ese vicio afecta a cada uno de los asociados y no al contrato en su conjunto. De ahí entonces que en el evento en que uno de los socios o accionistas sea un incapaz, que actuó sin estar debidamente representado o asistido por sus representantes legales, la consecuencia es la nulidad del vínculo de ese socio o accionista, según habíamos pues mencionado. En cuanto a la capacidad, la regla general es que todas las personas pueden ser parte de una sociedad, tanto personas naturales como personas jurídicas. En el caso de las personas naturales sabemos que hay unos que son incapaces, es decir, que no pueden actuar por sí mismos. La ley para estas personas establece una única limitación, y es que prohíbe que sean socios en sociedades donde su responsabilidad vaya más allá del aporte, esto es, en sociedades colectivas o como gestores en sociedades comanditarias. En los otros tipos societarios ellos pueden intervenir como socios o accionistas por conducto o autorización pues, de sus representantes legales. En cuanto al consentimiento,
Ya sabemos que el consentimiento debe estar exento de vicios, es decir, de todo lo que afecte una voluntad libre, consciente y espontánea. ¿Cuáles son los vicios del consentimiento? Básicamente la ley los reduce a tres: el error, la fuerza y el dolo. El error consiste en una apreciación equivocada de la realidad, cuando esos hechos, esos móviles que son determinantes, llevan a la persona pues a celebrar el contrato. Por ejemplo, cuando hay una equivocación en cuanto a la persona de alguno de los asociados y la intervención de esa persona se había realizado en consideración a ese socio. O también cuando hay un error en cuanto al tipo de sociedad, por ejemplo, una sociedad que establece una responsabilidad superior. Los otros vicios del consentimiento, que seguramente ustedes ya los vieron en el curso, o que vamos a ver, perdón, más adelante, son la fuerza y el dolo. La fuerza es básicamente la amenaza que se ejerce sobre una persona para que celebre el contrato de sociedad. Y el dolo son engaños, maquinaciones fraudulentas que los otros accionistas o socios realizan sobre uno de ellos para que celebre el contrato. Entonces es claro que si no hubiera mediado ese engaño, pues la persona no hubiera intervenido como asociado, no hubiera participado en la constitución de esa sociedad. Pongamos por caso, una sociedad maquilla sus estados financieros para hacerla aparecer como boyante económicamente, y eso motiva a que algunos inversionistas quieran comprar acciones en esa sociedad. Después advierten que los estados financieros estaban viciados y como consecuencialmente la sociedad estaba en una situación económica muy diferente. También el contrato de sociedad puede tener objeto y causa ilícita. Hablamos de objeto ilícito cuando la sociedad se ha propuesto una actividad que es contraria a la ley, al orden público o a las buenas costumbres. En ese evento se genera no solo la nulidad del contrato en su totalidad, sino que a los socios que hayan participado a sabiendas, es decir, conociendo esa situación o participando en la misma, pues pierden sus aportes. Estos quedarían, dice la ley, a favor de una entidad de beneficencia. E igualmente pierden también todas las ganancias que la sociedad tenía retenidas y que no había repartido entre los asociados. Adicionalmente, los socios responden solidaria e ilimitadamente junto con los administradores, insisto, que hayan intervenido o hayan conocido esta situación. Esta nulidad no es saneable. No puede pues el tiempo o la misma voluntad de los socios subsanar esa nulidad. Inclusive la ley en esos casos los inhabilita hasta por 10 años para ejercer el comercio. Muy bien. Ahora, esa responsabilidad solidaria ilimitada es obviamente respecto a los daños que le hayan podido ocasionar a terceros de buena fe que celebró algún contrato con la sociedad. Muy bien, y finalmente tenemos el consentimiento. El consentimiento comprende básicamente el ánimo societatis, ya lo dijimos, la colaboración interesada, el deseo de participar no solo en las utilidades, sino también en los riesgos que comporta una actividad societaria. Y obviamente ya dijimos que esa voluntad debe expresarse en forma libre y espontánea.